La clase de hoy. Denme un segundito que les busco el archivo, así puedo compartirles. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema número 9, que es bioreactivo. Sentime, estoy en cualquiera, estoy en el laboratorio, entonces pensaba en eso. Vamos a ver, como les decía, la segunda parte de bioreactores, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ver no los tipos de bioreactores, que eso lo vimos la clase pasada, sino que ahora vamos a ver cómo es la aireación. La otra vez vimos los tipos de agitadores. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo. Vamos a ver también cómo se hace la transferencia de calor, todo lo que tiene que ver con la esterilización, ya sea del bioreactor o del medio de cultivo o de los materiales que se utilicen. Vamos a ver cambio de escala, ¿sí? Y purificación, si no me equivoco. Bien, vamos a arrancar. Esperen que busco acá para compartir. Denme un segundín. La clase que viene ya es la última clase del teórico, ¿sí? Vamos a ver la unidad 10, que es tratamiento biológico de efluentes, y ya después recuerden que arrancan con lo que es las exposiciones del práctico, ¿sí? Que sería digamos, la evaluación para lograr la regularidad y la promoción. Yo después, capaz que a mitad de octubre, o antes, si puedo antes, les voy a estar cargando un archivo, yo les voy a dejar una notita en autogestión para que ustedes lo puedan ver. Les voy a cargar entonces los lineamientos para cómo vamos a hacer la evaluación del teórico y qué fechas y cómo me van a avisar aquellos que deseen rendirlo. ¿Sí? Recuerden que es opcional. El que no quiere rendir no importa, conserva la regularidad o la promoción de la parte práctica y después rendirá solo lo que le corresponde el día que quiera rendir el final. ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la aireación, ¿sí? La otra vez, la clase pasada, estuvimos viendo un poco el tema de, digamos, de tipos de reactores que podíamos usar en los cultivos aeróbicos. Vimos también que había algunos reactores que la aireación, digamos, eh, si bien se suministraba por el fondo del tanque, la agitación era como que la que proveía, digamos, esa homogeneización o esa mezcla para que el oxígeno pueda, digamos, tener en contacto con las células. Después habíamos visto otro tipo de reactores donde no teníamos agitación mecánica, pero bueno, el mismo oxígeno proveía de esa agitación, o sea que está muy ligado a lo que es la aireación y la agitación. Entonces, vimos tipos de agitadores la clase pasada, y ahora lo que vamos a ver es por qué es tan importante el oxígeno en los cultivos aeróbicos. Y vemos de qué manera, digamos, sería la concentración adecuada. No es, porque a ver, no es tipo agrego oxígeno y ya está. Hay que agregar a cierta velocidad, cierto caudal, ¿sí? Para que se creen las condiciones adecuadas para el proceso bioquímico. Entonces, veamos un poco acá. Dice, en los cultivos aerobios, el oxígeno disuelto en el medio es indispensable, obviamente. ¿Por qué? Porque si es aeróbico, necesito el oxígeno para que logre sobrevivir esa célula, ¿sí? Este se deberá suministrar al bioreactor de manera constante, ya que es escasamente soluble en solución acuosa. Es decir, como es escasamente soluble, generalmente la concentración máxima que se puede obtener de oxígeno por litro de una solución acuosa suele ser de 8 hasta 9, como una cosa muy mucho, ¿sí? Si vemos es poco. Entonces, por eso se debe estar suministrando constantemente para que no haya escasez de este reactivo que también es muy importante para los cultivos aeróbicos. Entonces vemos que la transferencia de oxígeno se hace del gas, ¿sí? Del gas, o sea, de la burbujita, va hacia los organismos, ¿sí? Y esto se va a llevar a cabo en varias etapas. Primero, el oxígeno va a viajar
de esa burbujita de gas que, a ver, cuando me refiero a gas, me estoy refiriendo al aire, ¿sí? Va a ir desde el seno de esa burbuja de aire hacia la interfase gas líquido. Luego va a viajar a través de la interfase, a través del líquido, y luego llega al microorganismo. El proceso completo de todas estas etapas es impulsado justamente por la diferencia entre la concentración del oxígeno en el gas y en el organismo, ¿sí? ¿Cómo se hace el balance de materia para el oxígeno en este tipo de cultivos? Bueno, en el teórico yo esta ecuación, como ya les dije antes, no la tomo, ¿sí? No la tomo, pero ustedes sí la van a utilizar esta tarde para la resolución de los ejercicios, ¿sí? Fíjense, vemos que la acumulación de oxígeno acá, la concentración de oxígeno la llama con DC, ¿sí? Que vendría a ser el diferencial de oxígeno. Entonces va a ser la transferencia de oxígeno en el bioreactor menos lo que se consume por las células. Yo no lo tomo y ustedes, como verán, no es necesario que ustedes sepan de memoria cómo se llega a la fórmula, simplemente que ustedes puedan aplicarla en la resolución de los ejercicios, ¿sí? Si ustedes ven acá, vemos que tenemos algunos conceptos o parámetros nuevos que no habíamos visto antes, ¿sí? Por ejemplo, este KLA, ven acá, fíjense, el KLA está en unidades de hora a la menos 1 y es lo que se conoce como el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno a la fase líquida, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué depende eso, porque este parámetro es muy importante para saber cuánto llega a la célula de ese oxígeno que estamos suministrando. Entonces, vemos que ese coeficiente KLA, esto sí lo tomo, ¿sí? Como les decía recién, no tomo la fórmula, pero ni hace falta que se la sepan para la evaluación del teórico, pero sí que sepan que cuando hablamos de transferencia de oxígeno tenemos este término que es el coeficiente KLA y qué información me proporciona y de qué depende, ¿sí? En este caso vemos que depende de las propiedades físico-químicas del medio cuando me refiero al medio de cultivo, ¿sí? Del área superficial de las burbujas de aire y de las condiciones de operación del bioreactor. Me refiero a si hay agitación, ¿sí? Temperatura, pH, etcétera, etcétera. Generalmente decimos que este valor puedo controlarlo, ¿a qué me refiero? Que puedo aumentarlo o disminuirlo, controlando entonces la velocidad de agitación y el flujo de aire. ¿Por qué? Porque supongan que tenemos un medio de cultivo determinado y la condición de operación del bioreactor determinada, digamos, no puedo variar temperatura, no puedo variar pH, el medio no lo puedo cambiar porque es el que me sirve para la reacción. Entonces digo, bueno, tengo un valor de KLA que no es tan bueno para la transferencia de acuerdo a mis condiciones del bioreactor. Entonces, ¿cómo puedo mejorarlo? Bueno, ajustando un poco lo que es la velocidad de agitación y el flujo de aire. Veo cuál de los dos puedo modificar. Si la velocidad de agitación ya está determinada por diseño, que es tal valor, veo si puedo jugar un poco con el flujo de aire. Si el flujo de aire no se puede modificar, entonces veo de modificar un poco la velocidad de agitación. ¿De qué manera se hace esto? Bueno, veamos un poco aquí. Acá tenemos, miren, 4 bioreactores, ¿sí? ¿Dónde? Esta flechita para acá me indica que vamos a tener, el caudal de aire va a ser constante, siempre, ¿sí? El flujo de aire vamos a tenerlo constante en los cuatro bioreactores. Pero vamos a tener una velocidad de agitación creciente, ¿sí? De acuerdo como indica la flecha. Entonces, en este caso, vamos a suponer, fíjense, tenemos, ¿cómo va a ser el efecto de la aireación? Cuando yo voy aumentando la agitación. Entonces vemos que si se mantiene constante el caudal de aire, a baja velocidad de agitación, como sería el primer caso, el régimen decimos que es dominado por el flujo gas líquido por encima del impulsor. ¿Sí? ¿Por qué? La velocidad vemos que
es tan pequeña de la agitación que entonces las burbujas de ese gas pasan directamente para arriba y no llegan a ser golpeadas por el agitador, el cual me permitiría que se dispersen en el medio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando la agitación es poca y vemos que las burbujas se van directamente hacia arriba y que no hay una buena dispersión, decimos que en ese momento el impulsor está inundado. ¿Inundado por qué? Porque alrededor tengo mucho más líquido que de esa interfase gas-líquido. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo me doy cuenta, digo, esta velocidad de agitación no es la adecuada, debo aumentar un poco más. Bueno, entonces aumento un poco más la velocidad de agitación y vemos que se crea un patrón de flujo dominado por el agitador. ¿Sí? ¿Ven acá? Fíjense en este segundo caso cómo empiezan a distribuirse un poco más las burbujas. Y fíjense en este tercero, cuando aumento un poco más, cómo vemos que se empiezan a dispersar ahora aún más por debajo del impulsor. ¿Sí? Fíjense lo que yo les puse acá. En este caso, las burbujas de aire son dispersadas horizontalmente, no se van solo para arriba, y superando cierta velocidad, vemos que, como es este último caso, las burbujas son distribuidas por todas partes del recipiente, hacia los costados, hacia abajo y hacia arriba, determinando entonces allí que si mantenemos constante el aire, pero aumentamos la velocidad hasta cierto punto, logramos entonces tener esa uniformidad o esa homogeneización en lo que es la aireación. De esa manera podemos mejorar ese coeficiente KLA, que por ahí lo podíamos tener un poco más bajo, porque a lo mejor no estaban las condiciones adecuadas por el medio de cultivo o por la operación misma del bioreactor. Ahora vemos que vamos a ver al contrario. Si yo digo, bueno, no puedo cambiar la velocidad de agitación porque ya está determinada por el diseño del bioreactor y solamente podría jugar con lo que es el caudal de aire. Bueno, entonces fíjense acá, dice, al aumentar el caudal de aire a una velocidad constante de agitación, se obtiene una secuencia opuesta de eventos, o sería al revés. ¿Sí? Fíjense, vamos a suponer acá, si fuera al revés. Tenemos velocidad constante y lo que voy a hacer es aumentar el aire, pero al revés, para este otro sentido, ¿sí? Entonces, en el primer caso, cuando tenemos un caudal de aire un poco menor, digamos, el caudal es bajo y permite, digamos, que la agitación pueda golpear las burbujas. A medida que yo voy aumentando el caudal de aire, tal vez sea tan grande ese caudal que ingresa, que lo hace a una velocidad tan grande que la agitación no llega a golpearle, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos un caudal de aire muy elevado que ingresa, podemos también tener esta situación del impulsor inundado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto del impulsor inundado? Bueno, si estoy jugando con el caudal de aire, bajar ese caudal de aire. Y si lo que estoy modificando es la velocidad de agitación, tratar de aumentarla un poco más. ¿Sí? ¿Se entiende o tienen alguna pregunta sobre esto? Vemos que en los bioreactores sabemos que hay sólidos. ¿A qué me refiero con sólidos? A las células, a la biomasa, a las bacterias. ¿Sí? Entonces, como sabemos que tenemos sólidos, es importante evitar el asentamiento de estos en el fondo del recipiente y mantener una distribución uniforme. Hay que tener en cuenta que en los bioreactores esa concentración de sólidos puede ir modificándose más si trabajamos en un reactor batch, donde tenemos que una concentración de sólidos va a ir aumentando en el tiempo. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando la concentración de sólido es elevada en torno a, decimos, mayor al 30% del volumen de trabajo, me refiero al volumen del trabajo, al volumen del medio de cultivo, ¿sí? Entonces la agitación o la potencia requerida para la agitación va a ser independiente del flujo de aire. ¿A qué me refiero? Que en ese caso, nosotros decíamos que todo lo que es caudal de aire y velocidad de agitación podemos jugar con ambos dos, ¿sí? Y proporcionar una mejor aireación. Pero si estoy trabajando con muchos sólidos, entonces este fluido que estoy trabajando pasa a ser un fluido de alta viscosidad. Y ya no me interesa, digamos,
cómo puedo jugar con este caudal de aire que ingreso y con la velocidad de agitación, sino que voy a tener que hacer hincapié en una velocidad de agitación que me proporcione, digamos, un movimiento adecuado para que los sólidos no se me asienten en el fondo del recipiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente va a ser mucho más difícil controlar el tamaño de las burbujas, porque no voy a poder estar, digamos, jugando a esta velocidad de agitación que se modifica según la burbuja. No, porque tengo que tener en cuenta el sólido. Entonces, en ese caso, vamos a tener que ver si se puede cambiar alguna propiedad del medio o alguna otra condición de operación de manera de que pueda, digamos, establecer un KLA adecuado para la aireación. ¿Por qué decimos que es difícil entonces? Porque generalmente en los fluidos de alta viscosidad las burbujas tienden a aumentar su tamaño, lo que obviamente lleva a una consecuente disminución del área interfacial gas líquido y por ende un menor KLA. Decimos que si tenemos que trabajar con líquidos viscosos y si encima de todo eso teníamos un cultivo aeróbico, bueno, estamos ante un problema en lo que es la aireación. Es difícil de controlar lo que es esa transferencia de oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a tener que ver de qué manera diseñar el bioreactor, ¿sí? De manera de lograr que no se asienten las células en el fondo y tratar de mejorar lo que más pueda ese KLA y lograr la transferencia de oxígeno lo mejor posible. Bien, ¿alguna consulta de esto? Seguimos entonces. Tenemos que la velocidad de consumo de oxígeno, vamos a suponer que ya tenemos una transferencia adecuada. Bueno, vamos a ver cuál es la velocidad en la que se consume el oxígeno. ¿Para qué tenemos que saber eso? Porque si yo estoy agregando cierto caudal de aire, ¿sí? Pero se me consume mucho más rápido de lo que yo agrego, entonces voy a tener un momento en donde se me puede transformar ese cultivo en anaeróbico. ¿Por qué? Porque me va a faltar oxígeno. Entonces yo necesito saber cuál es la velocidad de consumo del oxígeno para que nunca me suceda, digamos, esta falta de oxigenación. Vemos que la velocidad va a depender de las condiciones del cultivo, nuevamente, el tipo de microorganismo, la fase de crecimiento, porque obviamente si estamos en un crecimiento exponencial, el consumo va a ser mucho mayor que en un crecimiento, digamos, en una fase de latencia o en una fase estacionaria, ¿sí? Y vamos a ver la naturaleza de la fuente de carbono. ¿A qué me refiero? Bueno, si es glucosa, si es almidón, ¿sí? Si es un hidrato de carbono simple o un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si es más complejo, ¿a qué me refiero con esto? Complejo es, por ejemplo, el almidón, ¿sí? Que es un polisacárido. A la bacteria le cuesta un poco más degradarlo. Entonces, al costarle un poco más, seguramente va a consumir un poco más de oxígeno para hidrolizar ese reactivo, esa fuente de carbono. Hidrolizarlo me refiero a romper la molécula, ¿sí? Y llevarla a una molécula más simple y de ahí que proceda la reacción. Entonces, por eso tiene que ver un poco también de qué tipo es la molécula que vamos a utilizar como fuente de carbono. Y aquí tenemos la fórmula, que es la que teníamos en el caso anterior, ¿sí? Reacomodándola un poco, ¿sí? Fíjense que existe un límite máximo para la transferencia de oxígeno que se alcanza cuando el gradiente, fíjense, vamos a volver un poquito que no lo nombramos antes, en un segundo, fíjense acá este gradiente tiene que ver con ese C asterisco, es la concentración máxima de oxígeno, saturación. ¿Qué significa? Lo máximo que puedo agregar, lo máximo que puedo disolver, ¿sí? Y la C sola es la concentración de oxígeno disuelto en el seno del líquido, o sea, lo que realmente se está disolviendo con respecto a lo máximo que se podría disolver. Entonces, vamos de nuevo aquí. Decimos que existe un límite máximo para la transferencia de oxígeno, entonces, que se alcanza cuando este gradiente, ¿sí? Que era lo máximo que puedo disolver menos lo que realmente se está disolviendo,
Cuando ese gradiente es máximo. ¿Cuándo es máximo? Cuando la concentración que estoy disolviendo es cero. Es decir, dice, la concentración máxima de células que pueda haber en el cultivo va a estar dada por esto acá, ¿sí? En ese caso, la concentración máxima de células que puedo tener va a estar, digamos, dependiendo del KLA, ¿sí? De la concentración máxima de saturación de oxígeno y del rendimiento que tenemos de oxígeno. Y por último, ¿para qué necesitábamos eso? Para llegar acá. Dice, si la concentración máxima de células es menor que la concentración de células requerida para trabajar, será necesario entonces mejorar el valor de KLA. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que ese KLA que tenemos está bien o hay que mejorarlo, como les nombraba antes, con la aireación o con el flujo de aire? Bueno, de esta manera, calculando el KLA y calculando la concentración máxima de células. Como decía recién, si la concentración de máxima de células, vamos a suponer, supongan, nos da 100, un número cualquiera, pero yo necesito para trabajar 200, entonces digo que ese KLA es deficiente y necesito aumentarlo. Ahora vamos a suponer que la concentración máxima de células nos da que es 100 y yo necesito para trabajar 80, vamos a suponer, entonces significa que el KLA brindado por las condiciones de operación y por el KLA es adecuado y no hace falta mejorarlo, ¿sí? Entonces, para todo esto necesitamos también conocer cuál es el valor del KLA crítico. ¿Qué sería el KLA crítico? Bueno, es el mínimo valor de KLA requerido para mantener la concentración de oxígeno disuelto por encima de la crítica, ¿sí? Y acá tenemos, la mayoría de estos datos son datos que están tabulados o datos que se dan como dato en el ejercicio, ¿sí? Esto en realidad ustedes van a utilizarlo hoy en los ejercicios y van a ver cómo se utiliza. Lo que yo necesito que ustedes sepan para el día del teórico es entonces, la diapositiva anterior, esta tienen que saber cómo es la variación, digamos, de este cuadrito. ¿Qué pasa si el líquido es muy viscoso? ¿De qué depende esta velocidad de consumo? Y lo que les decía recién, ¿cómo sé si tengo que mejorar el KLA? ¿Sí? ¿De qué manera yo sé si ese KLA dado por el medio de cultivo y dado por las condiciones es el adecuado o no? Y es lo que les decía recién, es calculo la concentración máxima de células. De acuerdo a eso, si es menor o mayor, veré si tengo que mejorar o no el KLA. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes de que pasemos al próximo tema? Yo tengo una consulta rápida, profe. Sí, decime. Dijo lo del KLA como una concentración mínima de células que se necesita. Si el Sí. KLA se pasa demasiado, ¿puede haber como un límite máximo, algo que sea negativo? Mira, en realidad, si se pasa, o sea, si lo mejoramos mucho, vos decís que es como que lo mejor de lo mejor, no. Claro, un excedente. Es como que vos lo mejorás, digamos. El crítico este que está acá, esperen que se me perdió la flecha acá. El crítico que está acá es como el mínimo, como diciendo, ese es el menor valor, porque por debajo de eso no me sirve, o sea, la transferencia es muy mala, ¿sí? Pero máximo no, o sea, vos podés llegar a lo mejor que puedas y mejor, digamos, porque es como que vas a estar aumentando, mejorando lo más que se pueda la transferencia de aire, ¿sí? Podemos llegar como a un valor ideal, que nunca lo llegás, digamos, pero lo más que se pueda. No es que hay un valor que vos digas, uy, me supero y se me arruina el cultivo. No, cuanto mejor sea, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos necesitas la mayor oxigenación posible para que ese reactivo no sea limitante, porque si el oxígeno es limitante, te arruina toda digamos, el cultivo. Sí, O sí, ahora sea, entendí. Sí, ¿me sí. entendés? Entonces, tenés un mínimo que es crítico, pero máximo no. Cuanto mejor sea, mejor todavía. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna otra consulta de esto? Entonces pasamos ahora a lo que es transferencia de calor. ¿Qué pasa acá en la transferencia de calor? Bueno, los bioprocesos no utilizan condiciones extremas de energía, es decir, no van a estar trabajando a temperaturas muy elevadas. ¿Por qué? Porque siempre van a estar trabajando a temperaturas y presiones cercanas a las ambientales.
¿Por qué? Porque, bueno, como vimos en unidades anteriores, todo lo que son células, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, se van a estar desarrollando siempre en presiones atmosféricas y temperaturas generalmente que rondan, digamos, entre los 20 y los 45 grados. Obviamente, como vimos en unidades anteriores, tenemos rangos que son más adecuados para ciertas bacterias, pero digamos, nunca vamos a encontrar una reacción biológica que se dé a 200, 300 grados, ¿sí? Eso no. Entonces, ¿qué pasa con esto? No vamos a tener que diseñar grandes equipos para extraer el calor o suministrar calor. ¿Por qué? Porque las reacciones no tienen grandes, digamos, variaciones de entalpía, por lo que decíamos recién. Además, a todo esto, si bien cuando se da una reacción bioquímica, la célula genera energía siempre, recuerden que genera el ATP, las reacciones metabólicas son tan eficientes que ese mismo ATP generado vuelve a consumirse para generar otros tipos de ciclos o generar otros productos necesarios. Ahora bien, decimos que en procesos a gran escala, a veces puede haber un poco de calor que se desprende durante la reacción que a lo mejor no se llegó a metabolizar rápidamente, ¿sí? Este calor desprendido tenemos que tener cuidado de que no cause la muerte de células o la desnaturalización de proteínas. ¿Por qué? Porque supongan que trabajamos a 40 grados, ¿sí? O 35, 38 grados, que suele ser lo más habitual. Y se empieza como a desprender un poco de calor, no es que la temperatura va a llegar a 100 grados, no, por supuesto, pero se puede haber un aumento de unos 5 o 10 grados y por ahí superando los 50 grados ya podemos tener problemas en lo que es la desnaturalización de las proteínas o de las enzimas. Entonces, lo que hay que hacer es diseñar digamos, un equipo que se pueda extraer, digamos, el calor que pudiera entonces desprenderse de la reacción. Vemos al principio entonces cómo se hace el balance de energía. Esto también van a ver hoy ejercicios. La fórmula aparece por ahí muy con muchas palabras raras, pero después en el ejercicio van a ver que es muy sencillo de realizar. Tenemos que la energía acumulada en el sistema va a ser igual a la energía de la corriente de entrada menos la energía de la corriente de salida, más lo que se genera por el trabajo mecánico de agitación, si es que tuviéramos agitación mecánica, si no en ese caso se cancelaría el término, ¿sí? Menos la energía que se elimina por el sistema de enfriamiento que se le agrega al bioreactor. Entonces, vemos que el calor de reacción, que es lo que se conoce como el delta H de reacción, decimos que es la energía desprendida o absorbida durante la reacción y es igual a esta diferencia de entalpía, ¿sí? Que tenemos aquí. La diferencia de entalpía siempre es salida menos entrada, ¿sí? Por eso en este caso le colocamos un menos, porque acá tenemos entrada menos salida y nosotros el delta H es salida menos entrada, ¿sí? Como es al revés de lo que está acá, entonces nos queda que esta diferencia de entalpías de las corrientes, que es lo mismo a la diferencia de entalpía de la reacción, más el trabajo mecánico de la agitación va a ser igual al calor que necesito eliminar de mi sistema, ¿sí? Entonces, obviamente que esperen antes que vuelva, obviamente que este calor es el que ustedes después, una vez que lo tienen, es el que van a utilizar con la formulita que vieron en la materia de calor, ¿sí? El calor igual al área por U por delta T, ¿sí? Y ahí van a poder entonces calcular el área que necesito para el intercambio. Lo que vamos a ver acá es las formas de enfriamiento que se pueden utilizar en un bioreactor. Fíjense que tenemos diferentes tipos. En el primero, fíjense, podemos utilizar encamisado, que es como esta figura A, o un serpentín externo, que es como nos muestra la figura B. En este caso, estos dos se recomiendan para lo que son reactores pequeños, porque tienen baja área de transferencia de calor, ¿sí? Después también podemos utilizar un serpentín interno, como es el caso del C, o un serpentín interno compactado, ¿ven? Como es el caso del D, un poco más chico.
En este caso, ambos dos presentan una alta área de transferencia de calor, es mucho más alta que los dos casos primeros, entonces son más adecuados para cuando tenemos grandes reactores, ¿sí? Ahora bien, también se puede utilizar como es este último caso, ¿ven? Que hay un intercambiador externo, donde en este caso el área de transferencia de calor es fácilmente ajustable. Puedo aumentarla o disminuirla de acuerdo al requerimiento y también pueden utilizarse tanto a escalas pequeñas como a escalas mayores. Decimos que los bioreactores muy grandes, mayores a 100 metros cúbicos, se utilizan una combinación de encamisado, serpentín y hasta 12 bafles. Vieron como habíamos visto, creo que la clase anterior, que los reactores de tanque agitado solían tener hasta 4 bafles por un tema de que no se generen los vórtices. Bueno, a veces se le pueden agregar más bafles, hasta 12, siguen cumpliendo esa función de que no se genere ese vórtice y además puedo hacer que por el interior de esos bafles circule refrigerante. Entonces, entre los bafles, el encamisado y el serpentín, ¿sí? El serpentín puedo usar interno también, ¿sí? O sea, el serpentín interno, encamisado y esta circulación por los bafles, puedo entonces lograr el área necesaria para la transferencia de calor. Esto es para cuando tenemos reactores muy grandes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver un poco desventajas de algunos casos. El uso de serpentines internos, si bien es muy adecuado porque dijimos que tenían alta área de transferencia de calor, ¿qué pasa? Puede presentar ciertas desventajas, como es interferencia en el mezclado. ¿Por qué? Porque puedo tener áreas cercanas donde está el serpentín, que el mezclado ahí no sea de lo mejor. Y además puede ocurrir que haya, digamos, depósitos de células alrededor del serpentín, por lo cual hay dificultad de limpieza, porque al ser interno no lo estoy limpiando tan seguido, más si estoy trabajando en un proceso continuo, y entonces ese crecimiento celular puede empezar a darse en su superficie, lo cual va a disminuir entonces el área de transferencia de calor, ¿sí? Y con respecto a los intercambiadores externos, vemos que no hay problema para su limpieza, porque puedo directamente desarmarlo, limpiarlo. Bueno, no voy a tener problemas, digamos, en cuanto si tengo que usarlo, digamos, para reactores pequeños o grandes. Eh, pero ¿cuál es el tema? Que se imponen esfuerzos cortantes sobre las células y puede llegar a haber alguna disminución en el oxígeno disuelto, ¿sí? Porque lo que hago acá es que el medio salga del reactor, pase por ese intercambiador y vuelva a entrar. Por ahí, si estamos usando reactores donde no usamos agitación porque tenemos a lo mejor células que son sensibles, bueno, este tipo de intercambiador no sería el más adecuado, ¿sí? Bien, antes de pasar al otro tema, ¿alguna consulta sobre esto? Lo que ustedes acá necesitan calcular, digamos, a diferencia, a ver, yo no entro tanto en tema porque si no me voy a lo que ustedes ven en la materia de calor, ¿sí? Lo que ustedes necesitan saber acá, que yo puedo tomar en el teórico, es estos tipos de formas de enfriamiento, cuándo utilizo uno, cuándo el otro, si tienen alguna desventaja, y lo que van a usar hoy en el práctico, que es esta fórmula, ¿sí? Que es para calcular el calor que voy a necesitar extraer. Después, si ustedes tuvieran una tesis donde tuvieran que diseñar el sistema de enfriamiento, calcular el área, bueno, con este valor Q calculado acá, yo puedo entonces determinar entonces el área de transferencia de calor necesaria para diseñar un encamisado o un intercambiador, etcétera, etcétera. Que todo eso lo diseñan de acuerdo a cómo vieron en tecnología de la energía térmica, ¿sí? Bien, entonces, ¿no hay consulta sobre eso? Pasamos a lo que es esterilización. ¿Por qué es importante? Porque si bien hay reacciones donde no es necesario esterilizar y puede haber, digamos, una mezcla de bacterias, la mayoría de las reacciones industriales biotecnológicas son con cepas puras, ¿sí? Es decir,
cierta bacteria que me va a generar cierto metabolito. Entonces yo necesito que haya esterilidad tanto en el medio de cultivo que estoy alimentando como en el reactor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso no está estéril, entra con contaminación y voy a perder la cepa original y por ende voy a dejar de producir el metabolito que quiero, con una consecuente disminución del rendimiento, productividad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la esterilización? Es la destrucción completa de toda forma de vida microbiana, ¿sí? Mato a todo. Cuando me digo a toda forma de vida me refiero a la bacteria o también las esporas, ¿sí? Las esporas sabemos que es una forma de vida de la bacteria que es más resistente a ciertos métodos para matarlas porque una bacteria puede esporular, ¿sí? Cuando se encuentra en el medio con condiciones que puedan afectarlas, ¿sí? Un cambio de pH brusco, un cambio de temperatura brusco, entonces se quedan en esa forma de vida esporulada hasta que las condiciones ambientales vuelvan a ser propicias para su crecimiento y vuelven a crecer. Ojo, no todas las bacterias pueden esporular, ¿sí? Pero entonces decimos que cuando esterilizamos algo, mato tanto las formas de vida vegetativas, que son las, ¿no?, que normalmente encontramos, como las esporuladas, que son estas más difíciles de eliminar. Decimos que el mantenimiento de un ambiente aséptico es uno de los puntos de mayor relevancia que hay que considerar en el bioproceso. ¿Por qué? Porque como les decía recién, si no lo considero, se me va toda la producción para otro lado, perdiendo rendimiento, productividad, economía del proceso. Por lo tanto, debemos esterilizar el medio de cultivo, el aire si la reacción es aeróbica, y el equipamiento. Cuando me refiero a equipamiento, me refiero a el bioreactor, los conductos de entrada, tanto del aire como del medio de cultivo, ¿sí? Tenemos diferentes métodos de esterilización. Uno de los más eficientes y muy utilizados es el calor húmedo. Es el más utilizado, ¿por qué? Porque tiene una mayor acción penetrante, ¿sí?, que los otros métodos que vamos a ver después. Consiste en vapor saturado a una temperatura de 121 grados Celsius, al cual va a ser sometido el medio de cultivo, por ejemplo, a esa temperatura a no menos de 15 minutos, o sea, de ahí para arriba. Puede ser 15 minutos, 20, 30, una hora. ¿Cómo sé cuántos minutos lo voy a exponer? Bueno, hoy van a ver ustedes en el práctico cómo calcular el tiempo, que yo les voy a dar las fórmulas después, cómo calcular el tiempo necesario para disminuir esa población microbiana a un determinado número, ¿sí? Bueno, ¿cómo logro que ese vapor esté a 121 grados? Porque yo digo, a ver, el agua, si la llevo a vapor, la tengo a 100 grados. Bueno, para lograr una temperatura mayor, voy a lograrlo esto con vapor de agua a una atmósfera de sobrepresión, ¿sí? Es decir, a 2 atmósferas. Entonces, de esta manera se van a destruir todas las formas vegetativas y las esporas. Bien, este tipo de esterilización es adecuado para lo que son soluciones acuosas, me refiero a los medios de cultivo, que generalmente son acuosas, bioreactores de laboratorio pequeños o matraces que tengo medio de cultivo. Todo esto se puede utilizar un autoclave, ¿sí? Un autoclave es un aparato que se maneja a presión, como les digo, a 2 atmósferas de presión, va a generar esta temperatura, ¿sí?, al vapor húmedo, y entonces voy a poder utilizarlo para esterilizar este tipo de materiales. Ustedes seguramente ya lo han visto en algún práctico de micro, a lo que es un autoclave. Entonces, este recipiente metálico, entonces, que genera esa presión interna, solo se puede utilizar para cuando tenemos un bioreactor pequeño. Yo no puedo utilizarlo, porque me ha pasado, presten atención, escríbanlo por ahí, de preguntar, ¿cómo esterilizo un bioreactor industrial? Y me dicen, en un autoclave. A ver, digo, ¿cómo meto en un autoclave un bioreactor industrial? ¿Sí? Recuerden que un autoclave es pequeño. Miren, yo les voy a mostrar acá, esperen que ya que estoy en el laboratorio, tengo uno acá en el laboratorio, yo estoy en el laboratorio de microbiología del SICA, y por ende usamos el autoclave, ¿ven?
¿Cómo es? Es pequeño. Ahí entran, qué sé yo, generalmente usamos nosotros de estas botellas, por ejemplo, de color caramelo, pueden entrar 2 o 3, pueden entrar 5 o 6 matraces de 250 mililitros, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte cómo esterilizo un bioreactor industrial, no me digan el autoclave, por favor, ¿sí? Solamente el autoclave para todo lo que tiene que ver a cuestión escala laboratorio. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo esterilizo algo a una escala mayor? Bueno, fíjense acá. Los bioreactores de 20 litros o más pueden esterilizarse con el medio de cultivo en su interior mediante la inyección in situ de vapor, o sea, directamente ya tengo, lo cargo con el medio, si fuera un reactor batch, ¿sí? Lo cargo con el medio, ahí le hago una inyección de vapor en el medio directamente, o también lo puedo esterilizar con un calor que genero por una camisa de termostatización, ¿sí? El encamisado, le hago circular por el encamisado vapor, y ese mismo calor que se genera me va esterilizando el medio y el mismo reactor, pero lo más adecuado es este que les voy a nombrar ahora, que es los bioreactores grandes se esterilizan vacíos. ¿De qué manera vacíos? Bueno, con esto, haciendo una inyección in situ del vapor, vacío. Y más tarde se van a llenar con el medio estéril. ¿De qué manera? Que generalmente esto se utiliza para lo que es los sistemas continuos. Bueno, vamos a tener un intercambiador de placas que está conectado por fuera del bioreactor, entonces va a ir pasando el medio de cultivo por ese intercambiador, se va esterilizando y de ahí va entrando estéril al bioreactor que ya esterilizó previamente con la inyección de vapor. ¿Sí? Ese es el método más adecuado cuando tenemos reactores grandes y cuando estamos trabajando de manera continua. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, vamos a pasar a otro método. Si hay consultas, me activan el micrófono y me dicen, ¿sí? Otro de los métodos es el que se conoce como calor seco, que no es con vapor, obviamente. Se utilizan en este caso estufas de calor seco. La temperatura de trabajo es alrededor de los 160 grados Celsius. Generalmente necesitamos un tiempo de 2 horas. Eh, y se utiliza para material de vidrio. ¿A qué me refiero? Cuando tengo, por ejemplo, pipetas, ¿sí? O si necesito un Erlenmeyer solo, que no tenga una solución acuosa. El Erlenmeyer solo, ¿sí? Pero no es adecuado para lo que es medio de cultivo. No. ¿Por qué? Porque el calor seco no es tan penetrante como el calor húmedo. ¿Ok? Entonces, también puedo utilizarlo para materiales sólidos, estables al calor, como alguna pinza quirúrgica, alguna tijera, ¿sí? El material, obviamente, antes de colocarlo en la estufa, hay que acondicionarlo. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando son pipetas, ustedes creo que lo han hecho esto en micro, se le suele envolver con un papel a toda la pipeta, de manera que yo lo protejo para que cuando salga de la estufa de esterilización, si yo lo saco y no lo protegí con nada, se me vuelve a contaminar. Entonces, al sacarlo, ese papel ya lo está protegiendo y lo puedo recién romper y utilizar en el momento adecuado y va a estar estéril, ¿sí? La pipeta en este caso. Otra forma de usar calor seco es por incineración, que se utiliza para destruir material descartable contaminado. Esto generalmente se utiliza en laboratorio cuando uno tiene, bueno, o a nivel industrial, digamos, pero cuando a nivel industrial llevan ciertas pruebas del bioreactor al laboratorio de calidad, supongan, para hacerle ciertas pruebas de si se sigue conservando la biomasa original, qué crecimiento tengo, si hay contaminación o lo que fuera, esas placas después no las puedo tirar a la basura así nomás, sino que tengo que matar eso, ¿sí? Porque podría ocasionarme a lo mejor alguna enfermedad o algo. Entonces se suele quemar ese medio, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, por una acción directamente a la llama, o también se puede, digamos, poner en la estufa, como les decía. Pero de esa manera yo puedo tirar ese material descartable. Generalmente se lleva directamente a la llama lo que son, por ejemplo, algún bisturí,
Las ANSAS es un material que se utiliza mucho en laboratorio para hacer, como les digo, esta siembra y ver si tenemos contaminación o no, si hay crecimiento o no de la cepa, ¿sí? Otro método de esterilización es la pasteurización y tindalización. Vamos a verlo por separado. En realidad la pasteurización, si bien está entre los métodos, pero en realidad no es un método propiamente dicho de esterilización, ¿sí? La pasteurización lo que hace es lograr que ciertos alimentos y bebidas sean seguros para su consumo. Es decir, lo que hago es mato no todos los microorganismos, sino una cierta cantidad que me van a decir que ese alimento ahora es seguro para consumirlo, ¿sí? Consiste en el calentamiento durante corto tiempo a una temperatura menor que la de esterilización, ¿sí? Pero que es suficiente para matar muchos organismos. Esto generalmente se da en la leche. A ver, ojo, la leche larga vida está esterilizada, ¿sí? Pero hay otras leches que no son larga vida, que son pasteurizadas, entonces sí se hace este tratamiento, que generalmente se calienta la leche a 62 grados durante 30 minutos y ya está lista para envasar y para ser consumida, ¿sí? Vieron que hay leches que dice, a ver, por ejemplo, los sachets. Los sachets cuando uno los compran, si ustedes se fijan, la temperatura, perdón, la fecha de vencimiento es capaz que a la semana o a los 20 días, ¿sí? Un mes como una cosa de loco. En cambio, lo que son las leches larga vida, las de caja, capaz que tienen mucho más tiempo de duración, ¿sí? Justamente porque las larga vida son estériles. Bien, y después tenemos la tindalización. La tindalización se utiliza ¿para qué? Para medios de cultivo también. Pero yo digo, pero si ya dijimos que para medios de cultivo lo adecuado era el calor húmedo. Bueno, pero hay medios de cultivo que no soportan temperaturas tan altas de 121 grados. ¿Por qué? Porque pueden tener alguna vitamina que pueda degradarse, ¿sí? Entonces, en ese caso, no puedo utilizar el calor húmedo y voy a utilizar la tindalización. En este caso, este método consiste en calentamientos intermitentes entre 60 y 100 grados, lo que yo lo diseñe, ¿sí? Por 30 minutos. Se hace en días sucesivos, es decir, fíjense, dice seguidos de periodos de reposo, temperatura ambiente 37 grados. ¿A qué me refiero con esto? Es, lo caliento una vez, supongan ahí a 80 grados, vamos a suponer un valor intermedio. 80 grados, 30 minutos, y lo pongo en reposo, ¿sí? A temperatura ambiente. Al día siguiente vuelvo a calentar a 80 grados, 30 minutos, y vuelve a estar en reposo hasta el día siguiente a temperatura ambiente. Y vuelvo a un tercer calentamiento a 80 grados, vamos a suponer, ¿sí? 30 minutos. ¿Por qué lo hago de esa manera? Primero porque de esa manera no hace falta llegar a una temperatura tan alta y logro esterilizar el material sin, digamos, deteriorar ciertas sustancias que podría contener el medio de cultivo, que se deteriorarían con una temperatura superior. Y también es muy adecuado si tenemos esporas. A ver, obvio que el calor húmedo es súper adecuado para esporas porque a esa temperatura mueren. Pero como les decía, si tenemos un medio que no lo puedo llevar a tan alto, de esta forma, fíjense lo que sucede. En el primer calentamiento se van a destruir solo las formas vegetativas. En el reposo va a haber esporas que van a germinar, ¿sí? Y entonces van a ser más sensibles y voy a poder matarlas en el segundo tratamiento. Si en ese segundo tratamiento todavía quedó alguna espora que no murió, va a germinar en el próximo reposo y entonces la voy a matar en el tercer tratamiento. ¿Se entiende? Otro método de esterilización es lo que conocemos como la esterilización química. Un esterilizante químico debe ser no tóxico y volátil. ¿Por qué volátil? Y para que pueda eliminarlo fácilmente después de haberlo aplicado sobre algún material que quería esterilizar de esta manera. Generalmente se usa el óxido de etileno
para lo que son los productos médicos o farmacéuticos que no soportan altas temperaturas. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Fíjense ustedes si alguna vez compran, supongan una jeringa de plástico, no la puedo someter a altas temperaturas porque se me derrite. Entonces, lo más probable es que vean ustedes en el envase que dice, o en el papel que lo envuelve, esterilizado por óxido de etileno. Otro ejemplo también son los vasitos para hacer análisis de orina, por ejemplo. También son de plástico, no puedo usar altas temperaturas. Entonces, en ese caso, la esterilización química con óxido de etileno es la más adecuada. Y después también se suele decir que el hipoclorito de sodio, sería la lavandina, como que sería una esterilización química. En realidad, más que esterilización, vendría a ser un desinfectante que yo lo puedo utilizar para cuando quiero lavar material de vidrio que ya utilicé para hacer algún análisis con bacterias, entonces yo puedo lavarlo luego con hipoclorito para desinfectarlo y asegurarme así de que todas esas células o bacterias que utilicé previamente ya han muerto, ¿sí? O, por ejemplo, acá en el laboratorio, les doy un ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué diferencia habría entre desinfectar y esterilizar? Bueno, desinfectar es como que, eso les iba a decir, por ejemplo, yo quiero limpiar el piso, ¿sí? Entonces el piso le puedo poner, digamos, lavandina, ¿sí? O uno en la casa, digo, limpio el baño, todo con lavandina. En este caso, estoy, digamos, eliminando todo lo que es las bacterias de la superficie, ¿sí? Eh, ¿Cómo les puedo explicar? Estoy pensando un ejemplo. Elimino lo que son las bacterias de la superficie, pero no significa que luego no se vuelva a infectar. ¿Se entiende? A ver, yo limpio el piso, desinfecto, pero está en contacto con el aire que puede volver a infectármelo. ¿Sí? Entonces desinfecté, pero no esterilicé, porque está la posibilidad de que se pueda volver, digamos, a contaminar. En cambio, cuando uso óxido de etileno, por ejemplo, que es otro esterilizante químico, tengo protegido el material en un paquete o en una bolsa, de manera que yo sé que mientras esté en ese paquete no va a estar estéril, ¿sí? Adentro la jeringa o el vasito de análisis va a estar estéril. ¿Se entiende más o menos cómo quiero explicarles la diferencia? Sí, sí, ahora he entendido. Bien, por eso digo que el hipoclorito uno puede limpiar en su casa el baño, el piso, qué sé yo, la cocina, y logramos desinfectar. Obviamente al rato se nos cae otra cosa o alguien utiliza el baño y no significa que siga estando estéril, sino que se desinfectó, pero luego puede volver a tener otra carga bacteriana, ¿sí? Otro método es lo que conocemos como radiación UV. Bueno, yo les doy un ejemplo. Bueno, estos ejemplos, como que acá en el laboratorio utilizamos todo, porque justo este laboratorio que yo trabajo acá en la Facu es de microbiología, así que obvio todo lo que es esterilización es importantísimo. Y lo que es la radiación UV, se utilizan lámparas que emiten luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta es germicida, es decir, que va a matar gérmenes, ¿sí? Decimos que tiene poca capacidad para penetrar la materia, la luz UV. O sea que solo los microorganismos que están en la superficie de un objeto expuesto a esa luz va a ser destruido. ¿A qué me refiero? No puedo poner un Erlenmeyer, supongan, con medio de cultivo a la luz ultravioleta, porque al tener poca penetración no me va a matar lo que esté bien adentro del medio de cultivo, sino que solo va a matar lo de la superficie. Entonces, ¿para qué se utiliza? Bueno, en los laboratorios, como en este que estoy, hay una sala de cultivo, que es donde uno va a realizar el análisis. ¿Por qué? Porque a ver, lo que nosotros hacemos acá es, prendo la radiación UV, no se puede operar cuando hay una persona adentro, ¿sí? No puedo estar adentro junto con la UV porque es cancerígeno a largo tiempo. Pero yo lo que hago es, se prende la luz UV, ¿sí? En la sala. Miren, justo lo que tengo acá atrás. A ver si logran ver el cartel. Esperen. ¿Ven? Ahí dice, mantener cerrada es la cámara UV, ¿sí? La campana UV le llamamos. A ver si se logra ver algo adentro. Bueno, no se puede ver.
porque la tengo encendida en este momento, pero yo no puedo pasar, porque si no me puede, a ver, denme un minuto. Bueno, ahí adentro, no sé si logran ver, entonces tenemos como una salita, es chiquita la sala, gracias que entro yo y las muestras, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Yo ahora tengo prendida la luz UV, ¿sí? ¿Para qué? Para que se esterilice la mesada, que es donde voy a hacer las muestras. Todo lo que es el aire circundante, ¿sí? Entonces, todo eso se va a estar estéril cuando yo entro, obviamente que abro la puerta así pequeño, entro lo más rápido que puedo y se prende como un filtro, digamos, donde el aire que va a estar fluyendo ahí adentro es todo aire estéril. De manera que uno puede trabajar cómodamente haciendo la siembra, de manera que no se va a estar contaminando. Si yo lo hago acá en el medio de la nada, obviamente que ese análisis va a dar cualquier cosa porque se va a estar contaminando, ¿sí? Entonces, puedo usarlo en una sala de cultivo o también si quiero esterilizar material plástico. Supongan alguna placa de Petri, la puedo dejar ahí adentro un cierto tiempo y se va a esterilizar, ¿sí? Pero lo más adecuado, si yo les pido ejemplos, yo de esto suelo tomar, supongan, les digo, nómbrenme 3 métodos de esterilización, en qué consiste y me dan ejemplos. O yo les digo en qué consiste tal y tal método y deben ejemplos. Bueno, como les decía, calor húmedo, medio de cultivo, bioreactores, ¿sí? Calor seco, material de vidrio vacío, por ejemplo, pipetas, ¿sí? Pasteurización, alimentos y bebidas que sean seguros para su uso. La tindalización, medio de cultivo también, pero que no pueda someterlo al calor húmedo porque a lo mejor está compuesto con alguna vitamina o algún reactivo que pueda degradarse a temperaturas altas. La química, como decía recién, el mejor ejemplo es un producto médico o farmacéutico, como habíamos dicho, una jeringa, los tarritos para análisis de orina, ¿sí? Bueno, las placas de Petri, nosotros acá usamos placas de Petri de plástico, vienen también esterilizadas con óxido de etileno, así en una bolsa. Radiación UV, entonces, como les decía, el ejemplo más adecuado son las salas de cultivo, ¿sí? Y por último tenemos la filtración. Filtración, ¿qué es lo que es? No se habla de esterilización, sino que se habla de exclusión física de microorganismos, porque no los mato, sino como que me quedan atrapados, como que los elimino sin matarlos. ¿Para qué? Para el aire que va a introducirse en el bioreactor, ¿sí? Entonces, lo que es la filtración se utiliza para el aire del bioreactor, para alguna emulsión oleosa, algo que sea muy oleoso, también se utiliza esto, o para alguna solución termolábil. Termolábil se llama algo que es muy, muy sensible a la temperatura. Cuando digo muy sensible, me refiero a algo que a 40 grados o 50 ya se puede sensibilizar, ¿sí? O se puede degradar. Por ejemplo, algún suero animal, alguna solución con enzima, algún antibiótico, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ahí puedo aconsejar utilizar la filtración. Bueno, ¿cómo es esto? Se utilizan fibra de vidrio, es un filtro que tiene como una cama adentro, ¿sí? Con fibra de vidrio. Esa cama filtrante es de gran profundidad, de manera de poder, digamos, atrapar todos los microorganismos. Y obviamente, ¿cómo esterilizo esa cama filtrante? Antes de que pase el aire, esa cama filtrante se le hace pasar vapor in situ, ¿sí? Le paso vapor y la esterilizo. Luego puedo esterilizar entonces el aire, lo que desee. Si al tiempo veo que se me obstruyeron, digamos, esta fibra de vidrio, porque ya tiene muchos microorganismos ocluidos ahí, vuelvo a esterilizarlo con vapor, ¿sí? Y ya me queda esa cama filtrante nuevamente disponible para poder volver a usarla y filtrar aire, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Ahora vamos a ver una parte de las fórmulas y ya vamos a terminar. Bien, entonces, lo que son los métodos de esterilización, por favor, para lo que es el teórico, me los estudian de pe a pa, ¿sí? Lo que es entonces ahora las fórmulas, vamos a verlas para lo que van a ver esta tarde.
Dice cinética de extinción. ¿Vieron que antes veíamos la cinética del crecimiento? Bueno, ahora la de extinción. Se define como la pérdida en la capacidad de crecer y dividirse. ¿Sí? Bueno, es lo que hablamos como la muerte de la célula. La muerte de los microorganismos es consecuente de la exposición a condiciones letales que se dice que sigue una cinética exponencial. O sea, cuando yo voy a matar al microorganismo propio de, como les digo, de un método de esterilización, entonces eso va a seguir una cinética exponencial de la misma manera que vimos para el crecimiento, nada más que para el crecimiento crece, en este caso va a ir disminuyendo. Tenemos esta fórmula, que es la que sigue esta cinética, donde el N es el número de microorganismos viables en el tiempo T, o sea, en un tiempo determinado. N0 es lo que tengo al inicio del tratamiento, y acá esta K es la constante cinética de muerte, ¿sí? Que vamos a ver de qué depende ahora. Y esta T chiquita es tiempo. Denme un segundo. Apaga acá. Sí, apaga todo. Bien, seguimos entonces. Vemos que esa velocidad de extinción va a depender, es acá, de la resistencia del tipo de organismo expuesto y de la temperatura de exposición. ¿Por qué digo del tipo de microorganismo? Porque fíjense acá. Miren cómo es la resistencia al calor húmedo. Todo esto lo vamos a hacer los ejercicios utilizando calor húmedo como método de esterilización. Miren acá, las bacterias y las levaduras podemos decir que tienen una resistencia de 1. Los virus y bacteriófagos de 1 a 5. Fíjense que son más resistentes. Las esporas de moho hablamos de hongos, ¿sí? De 2 a 10. Y miren esto, las esporas bacterianas. Miren la resistencia que tienen al calor húmedo. 3 por 10 a la 6. O sea, que obviamente no es lo mismo diseñar un método de esterilización para una bacteria que para una espora. Por eso debemos tener en cuenta el diseño, digamos, de cuánta temperatura voy a usar, de qué tiempo voy a usar para la esterilización. Entonces, vemos que para el efecto de la temperatura de la esterilización se utiliza un parámetro que se llama tiempo de reducción decimal. Es el tiempo necesario para destruir el 90% de los organismos de una población. ¿Sí? Decimos que D es igual a N sobre N0, 1 sobre 10. ¿Sí? Es como, decimos, N0 es lo que tengo al inicio, es como si al inicio tuviera 10, y al final me tiene que quedar uno solo. ¿Sí? Eso es el D. El valor D, que es el tiempo de reducción decimal, mide la rapidez con la que muere un microorganismo a una temperatura dada, ¿sí? Acá ustedes tienen ciertas fórmulas que no se las tienen que saber, pero sí, si yo les pregunto qué es lo que es el tiempo de reducción decimal, ¿sí? Tienen que saber qué es lo que es. Decimos que si la temperatura aumenta, los microorganismos son destruidos más rápidamente, obvio. ¿Sí? Cuanto mayor sea la temperatura, menos tiempo voy a necesitar para matarlos. Y por ende, el valor de D va a ser más chico. ¿Sí? Porque recuerden que D, ¿qué es lo que es? El tiempo necesario para destruir los microorganismos. ¿Sí? Miremos un poco acá. Fíjense, acá tenemos cuando se grafica el logaritmo de células, ¿sí? Con respecto al tiempo. Tenemos velocidad de extinción a diferentes temperaturas. Estas líneas de colores son la velocidad de extinción a diferentes temperaturas. Fíjense, a 50 grados, ¿sí? A 60 grados y a 70 grados. ¿Ven cómo van haciéndose la pendiente? Cada vez, la pendiente cada vez es más grande cuanto mayor es la temperatura, ¿ok? Fíjense, supongan que yo tengo 100 microorganismos al inicio y quiero matar el 90%, ¿qué me queda? 10, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo esta línea que es la de la velocidad de extinción, lo hago chocar acá con la de 70 y bajo. Bajo y a esto me va a dar el tiempo necesario a 70 grados. Lo mismo con la de 60, ¿ven? Que voy a necesitar más tiempo. Y la de 50 voy a necesitar más tiempo. Bueno, ese tiempo, ven acá, el de 50 sería el tiempo de reducción decimal
a 50 grados y se dice D50. Si es a 60, el tiempo de reducción decimal a 60 grados. Y así. Ustedes no hace falta que me expliquen el gráfico si yo preguntara, pero sí saber la definición. El gráfico este seguramente van a verlo ahora en el práctico. Y me queda esta última, lo que nos queda de esta unidad lo vemos la próxima, porque no le quiero robar tiempo a la profe del práctico, pero sí tengo que darles las fórmulas para que puedan hacer los ejercicios. Y después tienen el tiempo requerido para matar un cierto número de células en una suspensión específica. Entonces, el D siempre va a ser dato, les van a dar el dato a ustedes. El N es el número de reducciones decimales. Reducciones decimales son esos 90% que yo quiero hacer. ¿Cuántas veces de 90% quiero bajar? ¿Sí? Si supongan que tengo 10 a la 7, voy a bajar a 10 a la 6. Esa es una reducción decimal, un 90% sería. Otra reducción decimal sería 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3 y así. Cuando hablamos de bacterias o células, siempre hablamos 10 a la tanto, ¿por qué? Porque siempre hay tanta cantidad que por eso se habla en ese valor. Y entonces acá tienen la fórmula, que es el tiempo en minutos o en segundos o en horas, va a ser igual al número de veces que quiero reducir la población por este tiempo de reducción decimal que nos lo va a dar el dato. ¿Sí? Se considera que un material está estéril cuando la probabilidad de contaminación es menor o igual a este valor, ¿sí? 10 a la menos 6. Y tenemos otro valor que es el parámetro de letalidad térmica, que es el valor Z, que este tiene que ver más con la temperatura para reducir en un 90% los microorganismos en un tiempo dado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que vieron que con el otro, con el de decimal, yo puedo elegir varias temperaturas. Digo, a ver, a 50 grados necesito, supongan, una hora. Uy, digo, no, es mucho tiempo. Entonces aumento a 60 grados, dices 40 minutos, supongamos. No, es mucho tiempo. Bueno, lo aumento a 100 grados. Necesito 15 minutos. Listo, lo dejo a 100 grados porque el tiempo es el más óptimo y bla, bla. Pero vamos a suponer que no pudiéramos jugar tanto con la temperatura porque supongan que tenemos alguna célula que es sensible. Entonces puedo jugar un poco con esto. Fíjense, el parámetro Z es el que me va a indicar cómo puedo, ¿ven?, cambiar la temperatura, hacer una temperatura un poco menor, ¿sí? Y entonces voy a estar siempre con el mismo tiempo, pero con una temperatura un poco menor, de manera de poder reducir los microorganismos. O sea que este Z me va a indicar cuánto puedo incrementar la temperatura o disminuir, depende de lo que necesite, pero cuánto puedo incrementar lo máximo que pueda para que el valor de D se reduzca. ¿Sí? Esa es una forma. O sea, de decir el menor tiempo posible o al revés, o cuánto puedo reducir de última la temperatura para no afectar a ciertas células. Acá parece medio un trabalengua, pero ustedes con saber solo la definición de Z y de D, en este caso, es suficiente y tienen que saber aplicarlo esto en los ejercicios. Presten mucha atención hoy porque tienen este tipo de ejercicios en el trabajo grupal. ¿Sí? El año pasado hemos tomado también algunos ejercicios relacionados con esto y hubo bastante no confusión, sino que lo habían aplicado mal. ¿Sí? Bien, y acá tienen la fórmula entonces para calcular el Z, que siempre tienen el delta T dato, los D son datos, es simplemente aplicar y hacer la diferencia. Bien, lo de cambio de escala lo vamos a ver la próxima clase, total es muy corto, pero no le quiero robar tiempo a la profe del práctico, ¿sí? La próxima clase entonces nos queda de ver cambio de escala y lo que es purificación, que es muy cortito, y arrancamos con la última unidad, que es tratamiento de efluentes, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna consulta antes de que me vaya? Bien, entonces, si no hay más consultas, los dejo, creo que en 15 minutos ya arrancan con el práctico y nos vemos entonces el martes que viene.